Estimadas alumnas y estimados alumnos, en esta oportunidad me pongo en contacto de nuevo con ustedes para poder conversar sobre un tema de importancia en el plan de estudios de nuestra materia, Fundamentos de Derecho Privado. En este sentido, nosotros sabemos que dentro de las fuentes del derecho civil, la ley es la principal fuente del derecho, pero no la única. No obstante ello, vamos a dedicarle un tiempo al estudio de lo que tiene que ver con la ley dentro de sus tres ámbitos de aplicación. La ley, como ustedes saben, tiene tres ámbitos de aplicación muy concretos. El ámbito de aplicación personal, en el cual nosotros encontramos distinciones entre ley imperativa, ley supletoria. El ámbito de aplicación territorial, que nos dice a qué personas se aplica, a qué sujetos se aplica la ley, y como ustedes saben, se aplica a todos los que se encuentran en el territorio de la República, de acuerdo a lo normado por el artículo 4. Y por último tenemos el ámbito de aplicación temporal. En esta oportunidad les propongo detenernos en el análisis de este último ámbito, es decir, el ámbito de la aplicación temporal. Es decir, desde la entrada en vigencia de la ley, que como ustedes saben, de acuerdo al artículo 5, es desde el día en que la misma ley determine, o bien desde los 8 días de su publicación, conforme lo estipula el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las leyes sucesivas, en principio, no causan problemas en su aplicación, porque la nueva regulación jurídica que trae esa ley nueva reemplaza a la anterior y se aplica a las relaciones o situaciones jurídicas, como las familiares, que nacen después de su entrada en vigencia, y también a las relaciones jurídicas ya existentes, es decir, a las que nacieron bajo la regulación de una ley vieja y que ahora se ven alcanzadas por la vigencia de una nueva regulación legal, por la vigencia de una nueva ley. En ese primer supuesto, es decir, el de las relaciones jurídicas que nacen después de la entrada en vigencia de la ley, no se advierten inconvenientes porque directamente se aplica sobre esa relación jurídica la nueva regulación. En cambio, sobre el segundo supuesto, es decir, aquel en el cual cuando existe una relación jurídica ya de antemano y se viene desarrollando desde antes de la entrada en vigencia de esa nueva ley, es donde se puede generar el denominado conflicto de leyes o la colisión de leyes sucesivas en el tiempo o derecho transitorio, es decir, un problema que es denominado de tres maneras diferentes, pero habla de lo mismo. Por ejemplo, pensemos en un contrato de larga duración que nació en enero de 2015 bajo la regulación jurídica del Código Civil y que luego, desde el 1 de agosto de 2015, fue alcanzado por la nueva regulación que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación. También pensemos en otro tipo de actos jurídicos, por ejemplo, en los matrimonios celebrados antes de la vigencia de la Ley 23.515 de 1987 de matrimonio civil y divorcio vincular, cuyo régimen legal establecía que los matrimonios eran indisolubles, es decir, no estaba contemplada la posibilidad del divorcio vincular. Y además estaba prohibida la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio. ¿Qué pasó con esta nueva ley que vino a establecer el divorcio vincular? ¿Qué pasó con esos matrimonios que venían con la vigencia de la ley anterior? En el Código Civil y Comercial de la Nación, este tema es abordado por el artículo 7 del Código Civil, que nos habla de la eficacia temporal de la ley. Voy a pasar a leer el artículo 7, que nos habla de estas posibilidades. A partir de su entrada en vigencia, dice el primer párrafo, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, dice el artículo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. El artículo 7, de esta manera, describe en esos 4 párrafos que vamos a explicar a continuación
las diferentes posibilidades operativas que se pueden dar frente a la aparición de una nueva ley y el impacto que tiene esa nueva ley sobre las relaciones y situaciones jurídicas nuevas y las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes. Este artículo, el artículo 7, tiene como destinatarios principales a quienes se encargan de aplicar la ley, es decir, los jueces. Y a los jueces les indica qué ley deben aplicar para resolver los casos concretos que se le presentan a diario. ¿Cuál es entonces el objetivo de la norma que vamos a ver? Brindar seguridad jurídica en la aplicación de la ley, brindar seguridad jurídica para que la ley se aplique y ver qué ley debe aplicarse a esa relación jurídica cuando es nueva y cuando es una relación jurídica que ya nació bajo el amparo de una ley anterior. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a ver que el artículo 7 que leímos hace unos instantes nos presenta dos principios o reglas generales y dos excepciones a esos principios o reglas generales. El primer principio o regla general es el que establece la aplicación u operatividad inmediata de la ley desde su vigencia. Es decir, aparece la ley y se aplica de manera inmediata. ¿Esto dónde lo dice? Lo dice en el párrafo primero, que nos dice que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, las nuevas y las que vienen en curso de ejecución. Pero a este principio o regla general que acabamos de comentar, la ley le genera una excepción. La ley nos trae una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Y bueno, en el párrafo cuarto nos dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. ¿Qué establece este párrafo cuarto del artículo 7? Establece la excepción que se conoce como ultraactividad, que es ni más ni menos que la subsistencia o supervivencia de la ley derogada cuando la nueva ley es supletoria. Ojo, cuando la nueva ley es supletoria, si es imperativa, no va. Salvo que la nueva ley sea más favorable al consumidor en la relación de consumo. En esta excepción, el Código Civil claramente busca que se respete la voluntad de los particulares. La voluntad de los particulares que sujetaron su relación jurídica contractual, su contrato, a una determinada ley supletoria, por ejemplo, la que estipula el lugar de pago de las obligaciones, y que rige supletoriamente para el caso de que las partes no lo hayan previsto en el contrato, es decir, que no hayan dicho nada sobre el particular. En ese caso, como ustedes saben, rige la ley supletoria que establece que el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo de haberse generado la obligación. Entonces, lo que hace la ley es, respetando esa autonomía de la voluntad expresada por las partes en el contrato, dejar viva la ley derogada, razón por la cual esa nueva ley supletoria que trae esa nueva ley no se puede aplicar a esa relación jurídica contractual que se viene ejecutando al amparo de una ley anterior. No se puede aplicar. Sobrevive la ley derogada cuando la nueva ley es supletoria. ¿Sí? Es clara esta excepción que está prevista en el cuarto párrafo y que se refiere a la regla o principio general del primer párrafo, es decir, a la regla de la aplicación inmediata de la ley. El segundo principio muy importante que tiene este artículo 7 se encuentra en el segundo párrafo, donde nos dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Es decir, que el Código establece claramente la irretroactividad de la ley civil, es decir, que las leyes civiles no rigen hacia atrás, rigen hacia adelante. Pero este principio o regla general tiene una excepción en el tercer párrafo del mismo artículo 7, donde el Código establece la retroactividad condicionada de la ley. Es decir, establece el Código reconoce el Código una situación excepcional que puede ocurrir solamente cuando la misma ley dice que puede tener efectos retroactivos. Pero ojo, esa retroactividad no es libre.
está condicionada, está sujeta a la condición de que esa retroactividad que trae la ley y que lo dice expresamente, no afecte garantías constitucionales, no afecte derechos amparados en garantías constitucionales. O sea, el código dice, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Expresamente establece la excepción de la excepción. Es decir, ¿está la posibilidad de que las leyes tengan retroactividad? Sí, está. Es una excepción a la irretroactividad, al principio o regla general de la retroactividad. Pero esa retroactividad puede darse siempre y cuando no se afecten derechos amparados en garantías constitucionales. Término muy amplio. En definitiva, y a modo de cierre de esta breve exposición, les quiero comentar que el principio de aplicación u operatividad inmediata de la ley que está previsto en el primer párrafo del artículo 7 encuentra excepción en la ultraactividad, es decir, supervivencia de la ley derogada, cuando la nueva ley es supletoria, salvo que sea más beneficiosa para el consumidor en la relación de consumo. Este es el cuarto párrafo. Y el principio de retroactividad de la ley nueva, segundo párrafo, encuentra su excepción en la retroactividad de la ley nueva cuando ella así lo dispone expresamente y siempre que no se afecten derechos amparados en garantías constitucionales. A esto lo dice en el tercer párrafo. En resumen, entonces, tenemos dos principios o reglas generales y dos excepciones a esos principios. El principio general de la aplicación inmediata de la ley tiene su excepción en la ultraactividad de la ley derogada cuando la nueva ley es supletoria. Y el principio de la irretroactividad de la ley tiene su excepción en la posibilidad de retroactividad de la ley cuando ella lo dispone, siempre y cuando no afecte garantías constitucionales. De esta manera, ustedes tienen que leer el artículo para poder entenderlo. La regla general del primer párrafo encuentra excepción en el cuarto y la regla general del segundo párrafo encuentra excepción en el tercer párrafo. De esta manera, creo que hemos abordado con suficiencia el ámbito de aplicación temporal de la ley, que es uno de los tres ámbitos, como decíamos al comienzo de la clase. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad, les agradezco el tiempo y nos vamos a ver pronto seguramente. Así que, bueno, saludos a todas y a todos. Es todo por hoy.